fronteras, desde Tijuana, Baja California, un saludo para todos ustedes, donde quiera que te encuentres, dentro y fuera de nuestras fronteras. Y también un saludo para nuestros hermanos bolivianos que ahorita andan en pie de lucha, manifestándose en las calles de su hermosa Bolivia, de su amada Bolivia, y no dejar que la imposición y oportunistas, los oportunistas y los impostores ocupen un lugar que no les corresponde. ¿Verdad? Entonces seguimos apoyando a Evo Morales y seguimos apoyando a Bolivia, su pueblo de Bolivia. Amigos, pues les traigo el siguiente tema. Miren, aquí el periodista le hace una pregunta a nuestro presidente Andrés Manuel respecto a la construcción del Tren Maya, diciendo que va a haber una ley 035, algo así, para las consultas del pueblo, a ver si esto no perjudica al Tren Maya, la construcción del Tren Maya. Pero vea la explicación tan bien que dice nuestro presidente Andrés Manuel, ¿no? Es algo de hacer conciencia y recordar a los tiempos de atrás lo que los otros hacían, ¿no? La oposición, los liberales, ¿no? La mafia del poder, ¿no? Los chachalacas, como quien dice. Ahí les va. Entonces ahí preguntarle, ¿cuál sería el fundamento legal, lo que llaman los abogados fundamentación y motivación? ¿En qué ley concretamente y artículos se fundamenta esta consulta para que verdaderamente pueda tener ese carácter vinculatorio? Esa sería la pregunta muy concreta. ¿En qué ley y artículos se fundamenta la consulta? Gracias. Básicamente, en lo que se sostiene en la convocatoria. ¿Por qué no lo contestas? Sí, gracias, presidente. Sí, en lo que concierne a la consulta indígena, hay un marco normativo nacional e internacional. En el caso del marco normativo internacional, estamos hablando concretamente del artículo 6 del convenio 169 de la OIT, que establece que, al tomarse alguna medida administrativa o legislativa relacionada con pueblos y comunidades indígenas, deberá realizarse un proceso de consulta libre, previa e informada. Y en el caso de nuestro país, el artículo 2 de la Constitución Federal establece el derecho de libre determinación y de participación de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. ¿En qué ley secundaria? En México no tenemos una legislación secundaria sobre el tema de la consulta indígena, es algo que estamos trabajando. Hoy, ante la ausencia de este marco normativo, lo que hemos hecho es un protocolo de consulta. Este protocolo lo podrán consultar en unos momentos más en la página del Gobierno de México, y ahí podrán ustedes, sin duda alguna, tener toda la información en la materia. La segunda pregunta, muy breve sobre el tema. Una más porque ya nos vamos. Nos vamos a ver el lunes. Ya más para redondear, presidente, la consulta la va a organizar el gobierno, es decir, en este caso va a ser juez y parte. ¿No generará suspicacia esta consulta? ¿Y por qué no se espera a que entre en vigor la ley, la reforma constitucional del 35? O quizá la pregunta sería, ¿qué va a ocurrir si cuando entra en vigor esa ley la gente convoca a una consulta que creo que tendría que ser nacional, porque entiendo que el proyecto es de trascendencia nacional y el artículo 35 reformado señala que en caso de que los proyectos sean de interés o de trascendencia nacional tiene que ser una consulta nacional? ¿Qué va a pasar? ¿Podría esa propuesta, esa solicitud de la gente de una consulta, podría frenar la obra temporalmente si es que se convoca esta consulta? Gracias, presidente. No. Miren, tengo un poquito para explicarles. Aquí esa es realmente la pregunta donde va a contestar Andrés Manuel. Pero si ustedes observaron en la anterior, cuando contesta el representante de las etnias indígenas, dice, no está dentro de México constituido las consultas indígenas. O sea, quiere decir que los gobiernos pasados no consultaban a los pueblos indígenas. Ellos agarraban y se iban a hacer una construcción, la hacían y les valía gorro quitarle tierras a quien le quisieran quitar tierras y masacrar a quien quisieran tener.
Ahora que está Andrés Manuel, se está haciendo la consulta. Por eso, esto va ligado a lo que ahorita va a contestar Andrés Manuel, el presidente. Ni siquiera en lo legal, porque la nueva ley no tiene efectos retroactivos. O sea, es un principio, ¿no?, de derecho. Pero el fundamento es completamente democrático y dos cosas, ¿no? Primero, que nosotros no somos tramposos, no somos como los que estaban antes, esos que se robaban elecciones y que compraban votos y que falsificaban actas y que imponían presidentes de la República y gobernadores y presidentes municipales. O eso ya se olvidó, porque eso sí calienta, O sea, nosotros somos demócratas, nunca hemos hecho un fraude, jamás. Tenemos autoridad moral, por eso no han podido con nosotros. Imagínense si alguien en la oposición justifica un fraude electoral, si alguien sube a la tribuna a decir que hay que quemar las boletas, si alguien dice haya sido como haya sido, ¿con qué autoridad moral? Ahora se habla de democracia, pues nos pasaría igual a nosotros. Entonces, eso por un lado. No somos mapaches electorales. Segundo, ¿quién va a cuidar? Todo el pueblo. Ustedes. A observar, a darle seguimiento al proceso, todos. Eso es mejor que esos aparatos que se hacen de la vista gorda, siempre, o que se hacían de la vista gorda. Entonces, libre, no tenemos nada que ocultar y va a ser la gente la que va a decidir. Presidente, cuando refiere que la ley no se puede aplicar en forma retroactiva, eso solo es en perjuicio del ciudadano, pero en beneficio del ciudadano sí se podría aplicar. Pero de manera también no hay ningún retroactiva. problema, porque esto no es un asunto leguleyo, es un asunto de principios. Si en el supuesto de que legalmente se pueda y los ciudadanos digan, queremos la consulta, reúnen las firmas, se va a votación de nuevo, gana de que se pare la obra, se para la obra, no hay ningún problema. Nada más que, repito, el pueblo es sabio. Miren lo que hicieron los que participaron en la consulta cuando Texcoco. Nos salvaron. Nos íbamos a meter en un atolladero con esa obra. Ahí poco a poco se van a ir dando cuenta. Una obra diseñada para robar. Por eso es increíble, pero también hay que garantizar las libertades de cómo manipulan. Y gente que
se podría pensar que están informados. No, es como este brote de racismo, ¿no?, de los últimos tiempos. Pero bueno, así es nuestra sociedad y así es la democracia. Entonces, se hace la consulta, en el caso de Texcoco, la gente dice no. ¿Qué dicen los que tenían la tranza? Y sus voceros y sus seguidores. Ni siquiera comprados o alquilados, sino por decisión propia. Dicen, no, está mal, no se hizo bien, fue un error. Yo les digo, no, les doy gracias a los que participaron, porque nos sacaron de un problema gravísimo. Imagínense, estaban estimando 300,000 millones. Acabo de hablar del Tren Maya, del Tren Toluca. Nos iba a terminar costando 1 billón. Bueno, nos iban a defraudar por completo. Pero además, ¿por qué no se habla de que la construcción de Texcoco tenía como propósito cerrar el aeropuerto actual y el aeropuerto de Santa Lucía? Y en el caso del aeropuerto actual lo querían fraccionar y convertir en un Santa Fe. Y ese era el negocio. Aparte de otras cosas. Entonces, sí nos importa la consulta. La gente está muy despierta, muy avispada. Además, yo estoy pidiendo que me ayuden en todo y me están ayudando. El pueblo me está ayudando y les agradezco este acompañamiento y la asesoría, y desde luego va a haber quienes no estén de acuerdo, pero eso es normal, es legítimo, y vamos nosotros a seguir respetando la libertad de todos de manifestarnos siempre y defendiendo nuestros puntos de vista, desde luego con argumentos, sin imposiciones. Esto es un acto democrático. Cuando pusieron en el Istmo las torres eólicas, o las que han puesto, nunca consultan, o lo hicieron después. ¿Y se enteraron ustedes? ¿Salió en los medios? Es como lo del aeropuerto de Texcoco y Santa Lucía. Texcoco, no hubieron amparos. Santa Lucía, 140 amparos. No hubieron manifestaciones de ambientalistas, aun cuando se estaba destruyendo el lago Nabor Carrillo y afectando a las aves. Y no solo eso, afectándose un vaso regulador que evita inundaciones en la ciudad. No se dijo nada, muy pocos lo plantearon, porque plancharon bien todo. Bueno,
hasta los expertos en manejo de espacio aéreo llegaron a decir que no se podía lo de Santa Lucía, que no aplicaba, que había interferencia aérea. Yo recuerdo que cuando teníamos que decidir sobre si se hacía la consulta o no se hacía la consulta, llegó un reporte de estas asociaciones a las 3 de la mañana. Al día siguiente teníamos nosotros que informar y a las 3 de la mañana llega un reporte de esta agencia diciendo que no era posible que se hiciera en Santa Lucía el aeropuerto. Pero así de atropellado, pues, todo. Por eso es buena la democracia, es lo mejor que hay. Me tengo que ir. Amigos, es todo lo que les tengo por el momento, sin tanta más acá para no hacerlo más largo. Les informé, Raúl Ávila, de Tú Crees que es Justo. Los veo y estoy más tarde en las pláticas con Raúl, en vivo.